Muy buenas noches, bienvenidos a esta última sesión de la semana 13 y también del curso. En esta ocasión vamos a tocar el tema de técnicas de evaluación de presupuesto de capital. Bien, empecemos viendo las etapas del estudio de una inversión. Recordemos que cuando nosotros emprendemos un nuevo proyecto, vamos a tener dos etapas fundamentales. Una viene a ser la formulación y la otra, la evaluación y selección. La formulación, dice, es el proceso de definición y preparación del proyecto, que incluye los procesos de cálculo y estructuración de costos y gastos, inversiones y beneficios. En la etapa de formulación, nosotros vamos a desarrollar cada uno de los subplanes de nuestro proyecto, que puede contener, por ejemplo, estudios de mercado, análisis estratégicos, planes de operación, planes de comercialización, planes de marketing, planes de recursos humanos, planes financieros, etc. Contendrá todos los planes necesarios para poder llevar adelante un adecuado estudio y cimentación de nuestro proyecto. Luego, una vez que hemos terminado con la formulación, se pasa a la etapa de evaluación y selección. Estudia la viabilidad y determina la rentabilidad de la inversión. Es conveniente agregar información que contribuya a la toma de decisiones por parte de los agentes involucrados, entre paréntesis, inversionistas, ejecutivos, etc. Entonces, en la etapa de evaluación y selección, nosotros vamos a determinar qué proyecto debemos de desarrollar y cuál dejamos de lado, en base, obviamente, a analizar todos los elementos de la formulación, ¿no? Los cuales se resumen o se plasman en el plan financiero. Todo lo bonito que hablamos de un proyecto, que vamos a hacer tal cosa, que vamos a producir cual cosa, etcétera, va a quedar resumido, plasmado en el plan financiero, el cual aterriza a cifras todo lo que hemos visto a lo largo del proyecto. Y cuando nosotros analicemos el plan financiero, vamos a determinar si es que nuestro proyecto va adelante o no. Y en ello se enfoca esta sesión, ¿no? Que son las técnicas de evaluación de presupuesto de capital. La parte de formulación la van a ver en un curso posterior, creo que es la continuación de este curso. Bien, técnicas de presupuesto de capital. Tiene que ver con la evaluación y selección de proyecto y tiene las siguientes técnicas. Hay muchísimas otras técnicas de evaluación y selección de proyectos, pero nos vamos a enfocar en estas cuatro. La primera es el periodo de recupero de la inversión, acrónimo PRI. Luego tenemos la tasa interna de rendimiento o la tasa interna de retorno, también le llaman, cuyo acrónimo es TIR. Luego tenemos el valor actual neto, el VAN, o valor presente neto, también VPN, cualquiera de los dos nombres. Y por último, el índice de rentabilidad, IR. A continuación vamos a poder ver cada uno de ellos. Bien, el periodo de recupero de la inversión, PRI, nos permite calcular el número de años requeridos para recuperar la inversión inicial en base a los flujos de efectivo esperados. Como hemos visto en el capítulo anterior, en la semana anterior, nuestro proyecto se compone de flujos esperados, flujos de ingreso y flujos de egreso. Entonces, todas las técnicas de evaluación de presupuestos de capital nos va a permitir comparar los flujos netos. ¿Qué es un flujo neto? Es el flujo de ingreso menos
los flujos de salida o egreso. El resultado es el flujo neto. Entonces, en ese flujo neto se va a centrar todas estas técnicas. El PRI tiene por fórmula A más, abrimos paréntesis, B menos C dividido entre D, donde A, año inmediato anterior en que se recupera la inversión, B, inversión inicial, C, flujo de efectivo acumulado al año inmediato anterior en el que se recupera la inversión, D, flujo de efectivo del año en el que se recupera de inversión. Limitaciones del PRI. No considera los flujos de efectivo que ocurren después de la expiración del periodo de recuperación, por lo que no es una medida apropiada de rentabilidad de un proyecto. Esto lo vamos a explicar con un ejemplo para que lo puedan entender un poco mejor, ¿de acuerdo? Luego, ignora el valor del dinero en el tiempo, puesto que simplemente suma los flujos de efectivo sin importar el momento en el cual se presente. Y por último, el periodo de recuperación máximo aceptable, que sirve como estándar de corte, es una elección puramente subjetiva. Entonces, a continuación, vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual también vamos a plasmar las características o las limitaciones que hemos visto. Bien, voy a abrir un Word para poder desarrollar. Bien, dice, ejemplo, la empresa Salto S.A. está planificando realizar una inversión de 100.000 para la compra de una nueva maquinaria y espera generar los siguientes flujos de efectivo. 34.432, 39.530, 39.359, disculpen, y 32.219 durante los siguientes 4 años. Determine el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a poner periodo 1, 2, 3, 4.
Nos falta el periodo 0 en el cual se hace la inversión. Bien, en el año 0, periodo 0, vamos a hacer la inversión. 100.000. El año 1, el flujo neto, ya. Hemos dicho que el flujo neto es ingreso menos egresos. Flujo neto del año 1, 34.432. Flujo neto del año 2, 39.359. Año 3, año 2, 39.530. Año 3, 39.359. Y año 4, 32.219. Entonces, vamos a aplicar el PRI. Periodo promedio de recuperación de inversión va a ser igual a A. A dice año inmediato anterior en que se recupera la inversión. Observemos. Yo estoy invirtiendo 100.000. Entonces, ¿cuándo recupero mi inversión? Simplemente realizo la sumatoria de todos mis flujos netos. 34.432 más 39.530 más 39.359. Hasta el tercer año yo voy a tener 113.321. Entonces, en el año tercero, recupero mi inversión con una simple sumatoria. A dice año inmediato anterior al que se recupera la inversión. Como estoy recuperando mi inversión en el año 3, el año inmediato anterior es 2 más, abrimos paréntesis, B, inversión inicial, 100.000, menos flujo de efectivo acumulado al año inmediato anterior al que se recupera la inversión. Entonces, ¿cuál es el flujo de efectivo acumulado al año 2? Sumo el flujo del año 1 más el flujo del año 2. El flujo del año 0, que es de inversión, no lo considero, puesto que ya lo estoy considerando en la letra B. Por lo tanto, solo sumo 34.432 más 39.530. 73.962. Todo esto dividido entre flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. Hemos visto que nuestra inversión la recuperamos en el año 3, entonces divido entre el flujo de efectivo del año 3, 39.359. Y vamos a ver cuánto nos da. Nos va a dar 2 puntos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuánto sale esta operación. 6,6. Entonces, la inversión en este caso lo vamos a recuperar en 2.66 años. En este caso, años. Bien, vamos a ver las limitaciones con este ejemplo. No considera los flujos que ocurren después de la fecha de expiración del periodo de recuperación. Efectivamente, yo recupero mi inversión en el año 3 y solo considero los flujos netos hasta el año 3. No estoy considerando el año 4. ¿Sería importante considerarlo? Efectivamente sí, puesto que suele haber proyectos en los cuales los flujos de efectivo de importes mayores se dan de repente en los últimos años. Entonces,
estarías dejando de lado dichos importes, ¿no? Lo cual no es muy, digamos, no es positivo para la evaluación de un proyecto. Luego, ignora el valor del dinero en el tiempo, puesto que simplemente suma flujos de efectivo sin importar el momento en el cual se presente. Cuando yo realizo una sumatoria de estos importes, estoy considerando como si estuviesen ocurriendo todos hoy día. No estoy considerando el valor del dinero en el tiempo. No estoy descontando esos flujos. Y no es cierto, ¿verdad? Porque estos flujos no están ocurriendo todos en un momento. Están ocurriendo en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4. Y hemos dicho que el dinero suele cambiar de valor. Se puede apreciar o depreciar. Y por último, dice, el periodo de recuperación máximo aceptable que sirve como estándar de corte es una elección puramente subjetiva. Efectivamente, al yo elegir el tercer año como periodo de corte, es algo subjetivo. Yo podría elegir tal vez el segundo año como periodo de corte y sería mi criterio como inversionista. ¿Sabes qué? Yo invierto 100.000 y yo quiero recuperar los 100.000 hasta el año 2. En este caso, este proyecto obviamente no va a satisfacer mis expectativas, puesto que hasta el año 2 yo no he recuperado los 100.000. Puede haber otro inversionista que diga, ¿sabes qué? Yo quiero recuperarlo en el año 4 y obviamente va a quedar plenamente satisfecho. Entonces va a depender de una apreciación bastante subjetiva por parte de los inversores el elegir el periodo de corte al cual yo tendría que evaluar el PRI. Obviamente, si yo digo, ¿sabes qué? Yo quisiera recuperar en el año 3, el cálculo del PRI me sale 2.66. En ese caso, sí quedo satisfecho con la recuperación de la inversión en este proyecto. Bien, ya vimos el ejemplo. Criterio de aceptación. Dice, si el periodo de recuperación calculado es menor que algún periodo de recuperación máximo aceptable, recordemos que el periodo de recuperación máximo aceptable es establecido por los inversionistas y es subjetivo. Entonces la propuesta se acepta, de lo contrario se rechaza. La tasa interna de rendimiento, TIR. La TIR para una propuesta de inversión es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo, FE, esperados con el flujo de salida inicial. Si el flujo de salida inicial o costos ocurren en el año 0 o en el tiempo 0, se representa por la tasa TIR de tal manera que. Entonces, la fórmula del TIR, el TIR no es una fórmula exactamente, el TIR es una tasa que, como dice la conceptualización, iguala el flujo de salida inicial con los flujos netos descontados. Por ello, tenemos flujo de salida inicial va a ser igual al flujo del año 1 dividido o descontado entre 1 más la TIR elevado a la 1, más flujo de efectivo del año 2 dividido entre
1 más la TIR elevado al cuadrado, más flujo de efectivo en el año N, dividido entre 1 más la TIR a la N. Entonces la TIR es una tasa de descuento. Criterios para la aceptación de la TIR. Para poder decir si aceptamos o no un proyecto en base a la TIR, debemos de comparar la TIR con la tasa de rendimiento requerida por el proyecto. Recordemos que usualmente la tasa de rendimiento requerida por un proyecto va a estar dada por el WACC, por el costo promedio ponderado de capital. Criterios. La TIR mayor a la tasa de rendimiento, se acepta el proyecto. Y la TIR menor a la tasa de rendimiento, se rechaza. Si la TIR es igual a la tasa de rendimiento, se es indiferente. Luego tenemos el valor actual neto. El BAN es un enfoque de flujo de efectivo descontado para el presupuesto de capital. Conocido también como valor presente neto, BPN, es una inversión es el valor presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta menos el flujo de salida inicial de esa propuesta. Al expresarlo en fórmula tenemos valor presente neto es igual al descuento de cada uno de los flujos de efectivo menos el flujo de salida inicial. Recordemos que K en este caso, que está en el denominador, es el WACC, es la tasa de rendimiento requerida para satisfacer a todos los proveedores de capital. Por eso el valor presente neto va a ser el flujo de efectivo del año 1 descontado o dividido entre 1 más K elevado a la 1, más flujo de efectivo del año 2 descontado o dividido entre 1 más K elevado al cuadrado y así hasta el año N. A todo ello le vamos a restar el flujo de salida inicial, que viene a ser la inversión inicial más posiblemente el capital de trabajo que se necesita al inicio del proyecto. Criterios de aceptación. Si el valor presente neto de un proyecto de inversión es 0 o más, el proyecto se acepta. Caso contrario, se rechaza. Otra manera de expresar el criterio de aceptación es decir que se aceptará si el valor presente de los flujos de efectivo de entrada excede al valor presente de los flujos de efectivo de salida. Recordemos que el BAN lo estamos trabajando descontando cada uno de los flujos, es decir, trayendo al momento actual los flujos futuros, tanto de salida como de ingreso. Aquí tenemos los criterios de aceptación. Dice, BPN de los flujos, valor presente de los flujos de efectivo de entrada, excede al valor presente de los flujos de efectivo de salida. Entonces, si el BAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si el BAN es menor a 0, se rechaza. Si el BAN es igual a 0, se es indiferente, ¿no? Y por último tenemos el índice de rentabilidad. Llamado también razón costo-beneficio, de un proyecto es la razón entre el valor presente de los flujos de efectivo netos futuros y el flujo de salida inicial. Se expresa como índice de rentabilidad va a ser igual a
abrimos paréntesis, flujo de efectivo del año 1 dividido entre 1 más K elevado a la 1, más flujo de efectivo del año 2 dividido entre 1 más K elevado al cuadrado, más flujo de efectivo del año N dividido entre 1 más K elevado a la N. Todo esto lo dividimos entre flujo de salida inicial y nos va a dar un índice. Criterio de aceptación del índice de rentabilidad es valor presente de los flujos de efectivo de entrada excede al valor presente de los flujos de efectivo de salida. Entonces tenemos índice de rentabilidad mayor o igual a 1 se acepta. Índice de rentabilidad menor a 1, mayor a 0 se es indiferente. Índice de rentabilidad menor a 0 se rechaza el proyecto. Aquí tenemos una nota. Para cualquier proyecto dado, los métodos de valor presente neto y de índice de rentabilidad dan las mismas indicaciones o criterios de aceptación o rechazo. Sin embargo, el valor actual neto indica si es conveniente aceptar o no un proyecto y también expresa la contribución monetaria absoluta que hace el proyecto a la riqueza del accionista. Recordemos que nosotros vamos a emprender un proyecto con el fin principal de generar valor agregado o riqueza para nosotros o para el accionista. Luego, dice que por el contrario, el índice de rentabilidad expresa solo una rentabilidad relativa, es decir, como un porcentaje de cuánto ganarías en un proyecto. Por lo tanto, si habría que elegir entre el BAN y el TIR, deberíamos de decantar por el BAN. Ahora vamos a ver los problemas en la elección de proyectos mutuamente excluyentes. Ya hemos visto que es un proyecto mutuamente excluyente. Es aquel o son aquellos que no se pueden realizar a la par. Necesariamente tienes que elegir uno y dejar de lado el resto. Tenemos los siguientes problemas. Escala de inversión, patrón de los flujos de efectivo y vida del proyecto. Escala de inversión principalmente se refiere a los costos del proyecto, ¿no? Cómo difieren los costos del proyecto entre uno y otro proyecto que estemos evaluando. Luego, el patrón de los flujos de efectivo se refiere a los tiempos de los flujos de efectivo que se van a dar en cada uno de los proyectos, que usualmente no es el mismo. Un proyecto puede tener más años de vida que otro. Y por último tenemos vida del proyecto. Los proyectos tienen diferente vida útil. A continuación, vamos a ver los problemas de elección de proyectos mutuamente excluyentes en función a la escala. Suponga que una empresa tiene dos propuestas de inversión que se espera que generen los siguientes flujos de efectivo. Tenemos el proyecto P, el proyecto G, y tenemos 2 años. El año 0, que es la inversión, y el año 1 y el año 2. Observemos que el proyecto P tiene una inversión de 100 y el proyecto G tiene una inversión de 100.000. Si hacemos los cálculos de la TIR, el valor presente neto y el índice de rentabilidad, tenemos para el proyecto P, la TIR tiene un 100%, el valor presente neto 231 y el índice de rentabilidad 3.31. Para el proyecto G, la TIR es el 25%,
Valor presente neto, 29.132. Y el índice de rentabilidad, 1.29. Como podemos apreciar en estos dos proyectos, podríamos decir que el proyecto P tiene mejores indicadores. Tiene una TIR de 100% y tiene un índice de rentabilidad de 3.31. Entonces tú podrías decir que este proyecto es mucho más atractivo que el proyecto G. Sin embargo, a la hora de decidir, tenemos que centrarnos en el criterio que dice que alguien forma una empresa o invierte para incrementar su riqueza. ¿Qué proyecto incrementa más o genera mayor valor para el accionista? El proyecto G. ¿O tú prefieres tener de ganancia $231? No, tú vas a preferir tener de ganancia $29.132, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando tengamos este problema de escala, diferentes niveles de inversión y de retornos, nos tenemos que centrar en el valor presente neto para elegir el proyecto. En este caso, yo elijo el proyecto G, puesto que genera mayor valor agregado para el accionista, al menos a simple vista, ¿no? 29.132 versus 231. Bien, ahora vamos a ver problemas en la elección de proyectos mutuamente excluyentes respecto a los patrones de flujo de efectivo. Suponga que una empresa tiene dos propuestas de inversión mutuamente excluyentes con los siguientes patrones de flujo de efectivo. Tenemos los proyectos D y el proyecto I. Tenemos 3 años, ¿no? Aparte del año de inversión. Año 0 hasta el año 3. El proyecto D y el proyecto I tienen la misma inversión, 1.200. Sin embargo, los flujos son diferentes. En el proyecto D, los flujos más elevados se dan al inicio del primer año y van decayendo hacia el tercero. Por el contrario, en el proyecto I, los flujos de mayor importe se da el último año. El primer año empieza con 100 y va creciendo hasta 1080. Si nosotros calculamos la TIR, por ejemplo, para el proyecto D, tiene 23% de TIR y para el proyecto I, 17%. Luego, el BAN e índice de rentabilidad con una tasa de descuento o un WACC menor a 10%. En el caso de D, nos da un BAN de 215 y un índice de rentabilidad de 1.18. En el proyecto I nos da un BAN de 231 y un índice de rentabilidad de 119. ¿Qué pasa si subimos la tasa de rendimiento o el WACC? Con el BAN e índice de rentabilidad con una tasa de rendimiento mayor al 10%. En cuanto a D, nos da 180 el BAN y 1.15 el índice de rentabilidad. Por el contrario, I nos da un BAN de 167 y un índice de rentabilidad de 1.14. Entonces, ¿cuál proyecto debería yo de escoger? Hemos dicho que deberíamos de escoger aquel proyecto que nos dé mayor valor agregado o riqueza para el accionista. Bueno, podríamos decir que ambos se parecen, ¿no? Puesto que D e I nos va a dar importes parecidos. Entonces debemos de considerar algo más. Debemos de considerar su fortaleza.
¿Cómo considero la fortaleza? Descontando los flujos de efectivo de mi proyecto. ¿Y qué usamos para descontar los flujos de efectivo de un proyecto? Exacto, el WACC o la tasa de rendimiento. Entonces debería escoger aquel proyecto que a una mayor tasa de rendimiento me genere un mejor valor actual neto, que en este caso es el proyecto D, puesto que cuando yo evalúo los flujos de efectivo del proyecto D con una tasa superior al 10%, me da un BAN de 180, mientras que I me da un BAN de 167. Obviamente con tasas de rendimiento menores al 10%, me va a dar ahí como superior a D. Pero vuelvo a repetir, debemos de centrarnos principalmente en el BAN y en la fortaleza que presenta este. En este caso, la tasa de descuento mayor al 10%. Escogemos el proyecto D.